Tan grave que se está viviendo en Aragón, porque se ha demostrado finalmente que las medidas que se han puesto en marcha han fracasado, los datos del paro aún han seguido empeorando y sobre todo las decisiones del Gobierno central de Fomento, concretamente con los recortes de infraestructuras, pues han sido la puntilla para una situación económica que estamos viviendo en Aragón desde hace ya demasiado tiempo. El 29 de este mes de septiembre es normal que haya mucha inquietud y mucha agitación en las familias, porque se están viviendo momentos muy difíciles y desde luego pues la prueba de que las cosas están muy complicadas es esa convocatoria del 29 que desde Chunta Aragonesista desde luego respaldamos, porque comprendemos que las cosas no pueden ser así, que en Aragón tenemos que tener otra salida y que no podemos estar viviendo los recortes y los empujones que se nos están dando desde Madrid con yo diría con el visto bueno y con la complacencia incluso de un gobierno PSOE-PAR. Bueno, con José Antonio evidentemente estamos en contacto directo y yo aprovecho para darle la enhorabuena, ya se la he dado también personalmente, pero quiero aprovechar para darle la enhorabuena una vez más. Nos hubiera gustado que hubiera podido recibirlo con otro estado de salud, pero bueno, las cosas son como son y le están llegando muchos reconocimientos pues que son debidos, porque desgraciadamente cuánto nos estamos acordando de José Antonio Labordeta desde que no está en el Congreso de los Diputados, desde que José Antonio no está en Madrid, Aragón ha desaparecido absolutamente, desde que